Hola chicas, ¿cómo están? Súper Un bien. gusto nuevamente ver estos momentitos, ¿verdad? De reunión, de platicar todo lo que nos ha pasado. Uy, no, yo estoy feliz cada vez Sí, más. de salir de la confusión en ciertas cosas. Así Y es. hablando de confusión, ahorita que se acerca el Día de las Madres, felicidades a todas las mamás, a todas las mamacitas que nos ven en redes sociales, en YouTube, en Easy y aquí en Comuniqué. Y fíjate que reflexionando sobre este tema de la maternidad, siempre hablamos del tema de, ay, qué bonito ser mamá y todo esto, pero no hablamos de los sacrificios del rol de mamá, ¿no? Y pues yo quiero hacerles una pregunta, chicas. Vamos a empezar contigo, Sil. ¿Qué sacrificios tú viste, ya sea en tu mamá o en tu abuela, al ejercer ese rol de madre, que luego además también probablemente los has copiado? Oye, pues fíjate que hay una frase que se me viene a la cabeza, calladita te ves más bonita, que era una frase que estaba muy asociada a las madres, de revista, ¿no? A las madres de portarretrato, que eran aquellas que siempre estaban inmutables, a pesar de lo que les esté pasando. Y yo así recuerdo a mi abuela materna. Para mí, mi abuela materna fue un gran ejemplo, pero también pues también veía yo esta carga de dolor, porque ella se tragaba mucho dolor, vivió violencia familiar, que cuando nosotros ya crecimos como nietas vivimos otra cara, en este caso del abuelo, pero sí observábamos esta violencia verbal que era la que quedaba, ¿no? Y a pesar de que ella vivía muchas situaciones complicadas, ella siempre estaba con una sonrisa para todos. O sea, tú podías ver que el abuelo le decía cosas y como que se detenía, pero para nosotros los demás sonreía, siempre hablaba bien de todos. Algo muy importante, que fue una de las cosas que me impactó y que yo les he platicado en otras ocasiones, que fue parte de todo lo que he desarrollado, es que ella era prácticamente la que solventaba toda la parte económica de la familia, Wow. sin tener un trabajo fijo y siendo ama de casa. Para mí ese es el ¿Cómo lo principal hacía? sacrificio. Bueno, ya les platicaré, pero a ver, yo quiero escucharlas a ustedes. ¿Cómo ha sido esta parte de...? Gaby, ¿Quién han visto? cuéntame. Pues para mí es un tema, híjole, maravilloso, porque una de las cosas que bien recuerdo de estos 10 maravillosos años que tuve a mi mamá conmigo, híjole, yo creo que fue una mujer admirable, que una de las cosas que hasta el día de hoy digo, cuánta determinación y constancia tenía, porque fue una mujer que tuvo nada más la oportunidad de estudiar hasta tercero de primaria, pero era una mujer a la que no se le cerraba el mundo. Yo al día de hoy de verdad escucho a clientes, a familiares, amigos diciendo tal cosa no se puede, y lo primero que me viene a la mente, no se puede, y me acuerdo de las cosas que hacía mi mamá cuando yo era chica y diría, no puede ser que un hombre fuerte, sano, con todo lo que pudiera hacer, diga que tal cosa no se puede. Si yo me remonto a esos años y digo, una mujer puede hacer muchísimo más que todo eso. Y sin decir no se puede, y sin chistar, y sin poner, y sin quejarse además. Una de las cosas que definitivamente yo creo que sacrificó mucho ella por nosotros fue ese tema de no desarrollarse profesionalmente por dedicarse al rol de mamá. Afortunadamente, pues también junto con mi papá tomaron la decisión de que ella pudiera emprender en los tiempos que ella tenía y demás, y no, era una cosa admirable, de verdad. Hasta el último día de su vida, de verdad, recuerdo claramente ese día, con una pancita de este tamaño a punto de parir, ese día todavía seguía trabajando, haciéndonos el desayuno, o sea, imparable por sus hijos, por su familia y por su negocio. El último día de su vida trabajó, o sea, Wow. Y con tercero de primaria. Y con tercero de primaria, no necesito más. Cuando Wow. normalmente estamos con que, ay, es que no tengo la maestría, Sí. es que no tengo el doctorado, ¿no? Sí, exactamente, es que me falta el papelito, es que me falta por allá y es que andamos buscando. Fíjate que yo también vi esa cultura del sacrificio mucho en mi abuela también. Creo que mi mamá salió un poquito más revolucionaria y también tuvo otros sacrificios, pero mi abuela era una mujer que tenía una tienda de mercería en un pueblo y se iba todas las mañanas
a la tienda, pero ella se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno de sus 7 hijos, después se iba a trabajar a la tienda con mi abuelo, a preparar el desayuno y la comida, porque ya les dejaba la comida listas. Luego, de sus hijos y de sus nietos, porque también tenía una hija con nietos viviendo allá, en la parte que yo recuerdo, una familia muy numerosa. Luego se iba a la tienda, trabajaba, atendía a los clientes, veía a los proveedores, ayudaba a la gente. Luego regresaba en la noche, todavía a seguir trabajando, a ver la ropa, a lavarla. Y bueno, mi abuelo era una persona muy rígida, entonces también ciñéndose a esto, ¿no? A los lineamientos de mi abuelo y al cómo debería de ser y al no quejarse. Siempre ella no se quejaba de nada. Y yo creo que eso es un gran aprendizaje porque sí estaba duro. O sea, realmente Claro. ella se dormía a las 10 de la noche, no, 10 de la noche era poco, 11, 12 de la noche, y a las 5 de la mañana ya estaba de pie, dándole. Igual, no sé hasta qué punto estudió, pero ahí logrando, ¿no? Y entre ella y mi abuelo, más ella realmente, lograron construir un patrimonio que imagínate, ella tiene Alzheimer ahorita desde hace 7 años y todos sus tratamientos, todas sus cosas se siguen pagando con los ahorros de la abuela. Wow. Bueno, e inclusive manteniendo a alguna de mis tías con los ahorros de la abuela. Y te voy a decir algo, fíjate, a veces dices, a ver, ¿qué tanto esto de calladita te ves más bonita? Sí hemos visto que ha afectado a lo largo de la vida, pero te volvía también muy fuerte en muchos sentidos. Y no digo que no tuviera, por supuesto, unos estragos muy fuertes en la salud, ¿no? A veces te decían, es que las personas eran como los vehículos de antes, ¿no? Que tenían metal fuerte y si les golpeas no les pasaba nada. Y sí, tal vez te tenías que hacer así, pero luego a la larga te dabas cuenta de las consecuencias que esto tenía. Claro. Y en realidad, pues sí, te vuelves más reservada en muchas cosas, pero el hecho de no pedir ayuda, el hecho de tener esta cultura de tener que aguantar y aguantar, efectivamente te ayudaba a tener más resiliencia e incluso también tener mejores defensas, porque sí hay esta comprobación de qué tan fuertes eran las mujeres, justo que te decían, ay, para que se enfermen, pero a la larga, y luego nosotros, si seguimos estos patrones, vivimos las consecuencias de justamente el mantener en secreto, en control todo, cuando dentro de nosotros no estaba el control. Claro. Es que ahí es donde hablamos del poder de la mente, qué tan fuerte es la mente que te puede incluso provocar la enfermedad física, ¿no? Y la emocional que ya sabemos. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos más con este tema para que así no estés tan confundida. Gracias a Casa Pipí Cucú por hacer posible este programa. También muchas gracias a Cerveza de Raíz de Jugos California, esta bebida artesanal sin alcohol para toda la familia. Y gracias a Phototrip Meet, que siempre nos acompaña con su cámara para captar los mejores momentos. Y ya estamos de regreso, chicas, y cuéntenme, ¿qué se encuentran ustedes actualmente reproduciendo hoy como un patrón heredado o aprendido de estos sacrificios que hacían pues, sus mamás o sus abuelitas? ¿Qué recuerdan o qué de manera consciente tienen ustedes presente que están repitiendo? Yo creo que el sobreexigirme ha sido un patrón que he seguido. El tema de no importar de repente si tengo sueño y tengo que hacer algo por mis hijas, o inclusive con el afán de darle, me pasó con mi hija que bailarina de alto rendimiento, la realidad es que los gastos eran impresionantes y a mí me mantenían agobiada el tema de las competencias, 20,000 pesos, esto, lo otro. Entonces yo decía, lo tengo que sacar, lo que lo tenga que hacer, aunque tenga que trabajar más horas al día, aunque yo no me compre esto, aunque se caiga el mundo, esto primero ella y luego no importa que mi estrés me enferme, no importa nada, ella tiene que estar en esa competencia y tiene que cumplir su sueño, inclusive muchas veces dejándole de invertir a mis sueños por el sueño de ella. Sí, es gran sacrificio. Es un gran sacrificio que comparto también. Una de las cosas que me quedaba muy claro cuando lo observaba, porque para mí, justo mi mamá también trabajó muchísimo, ella quiso romper este patrón hasta que nuestro patrón de materno pues era mi abuelita. Y una de las cosas que yo decía, ok, entonces tengo que aguantar ciertas cosas, tengo que quedarme callada para mantener la paz, que fue una de las cosas que fui
desarrollando y descubriendo a lo largo de mi vida, y fue sumamente doloroso porque había cosas que no estaba de acuerdo, que no había permitido o que no quería permitir, pero con tal de llevar la fiesta en paz, con tal de mantener una familia pues lo más armónica posible, yo estaba, o sea, como que lo dejaba a un lado, a pesar de que fueran cosas que en verdad estaban afectando mi integridad, mi tranquilidad mental. Solo que la diferencia, que me hubiera encantado tener ese temperamento de mi abuelita, de estar siempre feliz, de sonreír. En mi caso no. En mi caso entraba este razonamiento y era mucho más el dolor, porque además yo lo proyectaba obviamente con malestar en el día, con estar irritable, ¿no? Un poco en cualquier cosa, pues por supuesto me provocaba un malestar. ¿Por qué? Porque estaba inconforme, definitivamente, porque estaba callando y no estaba diciendo ni manifestando las cosas que en verdad me molestaba, pero porque era eso, porque no quería conflictos, ¿no? Entonces esto fue algo que yo llevé durante muchos años de mi vida, que con un peso, tal vez no fue algo, no tuve, gracias a Dios, ninguna afectación física, porque además hacía ejercicio y esto lo equilibraba, pero esta parte de, ok, mejor no opino, ok, mejor no digo nada, ok, vamos a mantener la fiesta en paz, obviamente permitía o hacía que muchas personas pues no supieran cuáles eran mis necesidades y pasara por alto lo que yo quería, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, me afectó muchísimo y fue una de las cosas que repetí por muchos años. Wow. Pues a mí en particular recuerdo muchos de los errores, honestamente, que específicamente mi mamá cometió, y que incluso la misma familia la juzgaba. O sea, yo recuerdo que duramente la juzgaban por los errores que había cometido pues en su juventud, ¿no? Y la realidad es que sí lo recuerdo, pero conscientemente digo, pues no voy a hacer eso mismo, porque veo lo difícil que fue para ella asumir que su propia familia la juzgaba por sus errores. Pero pues, más que eso, más que recordar y enfocarme en lo negativo, recuerdo mucho las cosas positivas, que definitivamente el día que ella ya no estuvo, creo que fue algo que marcó definitivamente la vida, no solo mía, sino la de mi hermano, obviamente, porque nosotros nos tuvimos que quedar solos a los 10 y a los 14 años en el caso de él. En la casa de lunes a viernes estábamos solitos y era, sigue tu misma rutina porque tu papá está en Cancún trabajando y ustedes dos arréglense solitos. O Sí, sea, sí, aprendieron sí. a ser independientes muy chiquitos. Siguiendo la rutina que mi mamá nos había marcado y nos había Wow. enseñado, porque ella fue desde muy chica, nos enseñaba a hacer esto, hacer lo otro, o sea, Okay. entonces no nos quedaba de otra más que, a ver, ¿cuál era tu rutina que de por sí ya tenías establecida? Y síguela, como si ella estuviera, claro, no está ahorita, o sea, hay que lidiar con otras cuestiones, pero no te queda de otra, y lo haces. Y recuerdo muy bien que eso precisamente nos ayudó, ¿no? Ese tema de que ella era, seguir el ejemplo de ella, que aunque ya no estuviera, pues nos ayudara a salir adelante, porque no nos quedaba de otra. Mi papá solo podía venir los fines de semana a Mérida, y el resto, pues háganse cargo ustedes dos mismos. Mi hermano, pues, que era el mayor, era el que tenía la responsabilidad finalmente de cuidarme. Pero bueno, en resumen, ese tema, o sea, yo creo que las cosas positivas de todos esos sacrificios que ella en algún momento vivió, digo, sirvieron para algo, porque finalmente, pues, el ejemplo que nos dio nos ayudó, pues no a salir maravillosamente, porque honestamente, híjole, tuvimos muchos retos y nos fue muy difícil, pero bueno, no salimos tan mal. Pero yo creo que aquí, Gaby, también, porque tu historia de vida es impresionante, también es importante que el hecho de que pues ustedes hayan dejado de tener ese role model presente por la situación, los ayudó también mucho a valorar todo lo que ella hacía, porque luego pasa que llegas a la adolescencia más grande y no valoras, y tú lo das como por hecho, y no es hasta que ya te vuelves mamá o ya una persona adulta, y muchos nunca lo logran, que realmente valoras lo que perdiste o lo que tenías o que lo llegan a perder, ¿no? Sí, el rol y la función tan importante de la mamá, que es el núcleo de la familia y de la sociedad. Y pero ve también qué importante, además del sentido de responsabilidad que ustedes adquirieron, por supuesto, por este reto de vida, hay algo muy interesante, porque justo empiezas a valorar cuando la persona ya no te puede proveer, cuando ya no está, ¿no? Porque cuando la tienes,
es lo que estamos platicando, te enfocas en aquello doloroso tal vez, en Claro. aquello que no te gusta, o sea, no eres consciente porque das por hecho justamente que la persona tiene que proveerte, la persona tiene que ser ese ejemplo, pero no es así. Y cuando no somos conscientes de esto, como cuando estos retos de vida te hacen consciente sí o sí, empiezas a valorar justo qué es lo que nos estás compartiendo, ¿no? Los hábitos, todo lo que ella trabajó previamente, como a la larga para ustedes fue un beneficio tremendo, porque hablamos en un programa pasado sobre hábitos y lo importante que es tener hábitos saludables y también el prejuicio de no tenerlos, ¿no? Entonces, ¿cómo en tu caso ha sido determinante pues, para todo tu éxito profesional y todo lo que tú haces a nivel profesional? Así que ustedes, Veris, que nos están viendo, valoren a sus mamás, por favor. No se esperen no te esperes hasta que ya no la tengas para valorarlo. Y definitivamente, si hay algo que con ella te choca, seguramente te está checando. Fíjate que yo tuve una catarsis, se podría decir, hace unos 2 años, con unos temas que tuve de mi hija. Que cuando estaba en un estado de desesperación, yo viví mucho tiempo culpando a mi mamá de muchas cosas y juzgándola, y cuando me vi en sus zapatos y que mi hija no valoraba todos los sacrificios que yo hice por ella, me sentí como que Dios me habló y yo dije, qué ingrata he sido con mi madre, mamá, perdóname. O sea, conectaste. ¿Y sabes qué es importante? Y nos lo vas a platicar en la siguiente sección. ¿En qué momento? Tú ya nos platicaste que te diste cuenta, pero ¿qué pasó cuando te diste cuenta? ¿Qué les parece si lo vemos por supuesto, cuando regresemos para que así no estés tan very confundida? Gracias al restaurante Asai del Hotel Villa Mercedes by Hilton por permitirnos grabar nuestros programas de Very Confundida. Y ya regresamos platicando. A ver, Mar, nos quedamos en aquel momento en el que te diste cuenta, híjole, de cómo no solamente esto había influido en tu vida, estos patrones, sino además en qué momento no solo lo descubriste, sino lo transformaste, porque lo importante de esto es cómo lo cambié. Sí, claro, es que para mí fue crucial ese momento y realmente yo empecé a transformar cuando yo caí en cuenta de que sentía que mi hija estaba siendo muy ingrata conmigo. En ese momento yo me sentía así y caí en cuenta de todos los sacrificios que mi mamá había hecho por mí y yo no los valoré y solo la juzgué sin importarme su historia de vida. Fue todo un corte impresionante. ¿Por qué? Porque al yo empezar a valorar a mi mamá, al yo sanar esa relación con mi mamá, inmediatamente también empezó a sanar esa relación que tenía con mi hija y con mis 2 hijas. Empecé a ser más empática y empecé también a tener una crianza mucho más respetuosa. Y eso ha ayudado muchísimo. Digo, hay muchas cosas que no se han resuelto y hay muchas cosas que de trasfondo, pues quizás yo les pasé a mis hijas, sobre todo a la mayor. Digamos que a la más chica le ha tocado a la mamá que tomó terapia, pero a la grande no le tocó esa mamá que tomó terapia. Pero eso ha ido transformando y a ella le tocará transformarse también y darse cuenta en algún momento. Sin embargo, creo que tenemos que ser mucho más empáticas, así como hablamos de sororidad, no solo con las mujeres de afuera, sino con las mujeres de adentro de nuestras casas, con nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras personas que fueron nuestro rol materno, porque mamá no solamente es aquella que te engendró, sino también puede ser la nana de toda la vida, la vecina que estuvo pendiente de ti, la tía, la abuela, aquella que estuvo para darte un ejemplo, para cuidarte, para protegerte y para darte esa calidez que la mamá nos da. Y yo creo que eso ha transformado mucho mi relación con mamá y ahora me siento muy en paz.
y ya no lloro por cualquier cosa que me recordaba algo, porque decía, son tonterías, vivía sufriendo por mis juicios. Sí, pero también hay que entender algo. Tú hablas sobre perdonar, sobre comprender sobre las historias de las mujeres que influyeron en nuestra vida. Pero yo creo que también hay que darse una pausa para comprender nuestra historia, comprendernos, perdonarnos, porque pues sí, o sea, como mujeres, el error es parte de aprender y es parte de lo que nos va haciendo mejores versiones de nosotras mismas. Algo que yo descubrí justamente en estos patrones que iba reproduciendo es que hay que entender que nosotras, por inercia, el ser humano por inercia va a buscar siempre lo familiar. Porque, miren, yo por ejemplo decía, ¿cómo es posible que ya habiendo estudiado y entendido parte de la psique, de la psicología humana, teniendo los conocimientos o la experiencia previa, ¿no?, de lo que no me gustó de mi familia, de lo que viví, cómo es posible que yo haya caído y haya reproducido nuevamente un patrón que por supuesto no son conscientes, por eso los reproduces, porque si fueran conscientes, claro, los puedes manejar, ¿no? Claro. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué lo reproducimos? Bueno, porque al final es algo familiar. ¿Qué es esto que es familiar? Es algo que conocemos. De alguna manera nos genera seguridad, aunque no sea algo agradable, porque el placer y el dolor al final nos generan seguridad. Claro. Entonces, cuando yo voy entendiendo esto, decía, ok, o sea, el razonamiento no necesariamente es el canal o la vía. ¿Por qué? Porque el razonamiento siempre te va a decir, a ver, esto no es así, esto no, o sea, ya lo viviste, ya te dolió, ya, y ahí vas otra vez a reproducirlo. Claro, porque es la emoción la que te dice, pero es familiar, pero es algo que conoces, pero de alguna manera ya sabes cómo manejarlo porque ya lo viviste, ¿no? Claro. Entonces, cuando entendí esta diferencia, ya me permitió ahora sí tomar decisiones mucho más objetivas, porque decía, a ver, si es verdad esto es familiar, pero ¿qué me hace bien a mí? ¿Qué le hace bien a mi familia? Lo primero que me hacía bien era entender cuál era mi rol y que el rol materno, porque también estoy calladita, era te aguantas, pero además tienes que sacrificarte por la familia, pero además este es tu principal rol. Yo entendí que la maternidad solamente es otra posibilidad en nuestra vida, pero no es la meta, no es el objetivo, es solamente una opción más. Al final es una decisión más. Lo más importante es que cada cosa, cada rol que desempeñemos sencillamente sea parte de aquello que decidimos, pero sobre todo que nos permita seguir siendo mejores personas, ¿no? Porque también me pasaba esto de que por la maternidad, yo me acuerdo que me decía mi mamá, no es que cuando tengas hijos ya te fregaste, ya no vas a poder disfrutar a tus amigas, ya no vas a poder salir, ya, o sea, como que es la cárcel. Entonces, lo importante es que nosotras seamos las que reconstruyamos este concepto de maternidad y cómo va a estar en nuestra vida, pero siempre desde la base de nosotros sentirnos mejor como mujeres para poder ser un muy buen papel en este rol, ¿no? Sí, fíjate que algo que yo escuchaba repetidamente es que tienes que sanar tus heridas para que tus hijos no tengan que sanarlas por ti. Claro. Y hasta cierto punto digo, tiene sentido, pero también eso no justifica, porque yo digo, bueno, al final de cuentas, supongamos que mis papás no, por algún motivo, no lograron o todavía están en ese proceso, bueno, ahorita específicamente mi papá, ¿no?, que es el que todavía vive, supongamos que está en ese proceso de sanar. Yo tengo la responsabilidad de elegir, decidir, cortar con esas cosas negativas que a lo mejor no quiero para mi vida y no tener que sanar yo las heridas de alguien más. Yo hago mi propio camino, mi propio destino, me hago responsable de mí misma y no esperar a que mi papá finalmente o las heridas de mi mamá las vaya a sanar yo con, no sé, con alguna cosa que al final de cuentas ni es mi responsabilidad, ni es vaya, no es los errores de ellos no son responsabilidad mía finalmente. O sea, los errores de ellos son responsabilidad de ellos. Mis decisiones, mis palabras, mis acciones son responsabilidad mía. Yo creo que somos perfectamente capaces de llegar a este punto de decir, bueno, la parte que les corresponde a ellos, si no la sanaron, bueno, no la sanaron, yo no voy a repetir los errores de ellos y sí me hago responsable de la parte que a mí me corresponde. Por supuesto, los modelos y las personas que finalmente nos están a nuestro alrededor forman parte primordial, ¿no?, de cómo somos. En mi caso, pues también mi papá fue una de las personas que
tuvo que asumir hasta cierto punto ese rol de madre también, por supuesto, porque al no estar mamá, pues él tenía que ser mamá y papá a la vez. Entonces, bueno, después de todo esto, yo creo que lo más importante, como bien decía, ¿no? Es aprender a capitalizar todas estas cosas y tratar de ser mejores como con nuestras propias herramientas y si no, buscar ayuda especializada. Así es, chicas, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que nos despidamos sin antes personalmente darle un agradecimiento a mi madre. Gracias, mamá, por toda la enseñanza de vida. Gracias porque a pesar de tus 3 trabajos y de toda esa historia que traes por detrás, siempre me has enseñado que se puede salir adelante y que solamente se necesita tener una actitud positiva y todo el empuje para lograr la meta y el sueño que uno quiera. Pues estamos en agradecimientos, por supuesto, que también a mi hermosa madre por su valentía tan tremenda, por romper muchos paradigmas, porque a pesar de sus grandes dolores, ella nos transmitió fuerza, nos transmitió amor a su manera y nunca se quejó por ser una mamá para 4 mujeres y sacarlas adelante ella sola. Ella es mi mejor ejemplo de madre, de mujer, de vida. Así es. Ay, nos salieron las lágrimas. Sí. ¿Yo qué puedo decir? La verdad es que sobran las palabras. Un abrazo hasta el cielo y pues bueno. Nos vemos la próxima semana. Es. Síguenos con más temas para que así no estés Tan tan ver y ver y confundida.